No todos los visitantes llaman a la puerta. Los sin nombre. Muy, pero que muy buenas, mis sin nombres. Bienvenidos una semana más aquí a vuestro programa. Antes de empezar, quiero recordaros que si queréis ayudarnos a que este audio sea un poquito más visible, le deis mucho amor a este audio. Le deis un corazoncito a este episodio en la plataforma iVoox. Comentéis y si ya queréis acabar de ayudarnos, compartáis en vuestras redes sociales el programa. Así podremos llegar aún a más personas. También recordaros que tenéis diferentes vías de comunicación para poneros en contacto con nosotros y hacernos llegar vuestras experiencias. Sobre todo tenéis el número de contacto donde nos podéis mandar vuestro audio contándonos esa experiencia que os marcó en vuestra vida, que es el 673 44 50 80. También tenéis el grupo de WhatsApp, que el enlace lo tenéis en la descripción. Y bueno, luego tenéis el correo electrónico, losinnombreradio@gmail.com y las diferentes vías de contacto a través de las redes sociales. Y ahora creo que José Antonio ya ha recuperado la voz, así que vamos a comprobarlo, a ver si lo tenemos aquí. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Hola, muy buenas, sus sin nombre. Bien, a ver, la misma voz de siempre. Yo digo, a lo mejor la recupero y tengo la voz de Jordi Estadella o lo que sea, pero no, la misma. Eso es mal. Me ha hecho gracia eso de que le di mucho amor al... Hay que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me veo yo a los sin nombre dándole besitos a la smartphone, al PC, no hay que dar me gusta, ¿no? Bueno, pero creo que ya lo he aclarado, Sí, no, que es darle me gusta el corazoncito a Pero tú este lo has audio. aclarado, pero no tienes mucha imaginación y ya me veo yo a los oyentes dándole besitos a... Ay, Dios mío. Y bueno, José Antonio, la semana pasada te libraste porque no pudiste hablar. Bueno, no me dejaste. No, porque no. Se notaba demasiado. Daba más pena. Sí, hombre, no, tampoco es eso, pero bueno, que no se te entendía demasiado. Como siempre. Sí que tenías para la semana pasada una experiencia preparada para contar a nuestros oyentes y hoy tienes el micrófono abierto solo para ti y para que nos cuentes algo que te contaron así, como quien no quiere la cosa, que eso es lo que hacemos al principio del programa o vamos a soler hacer, contar eso que entre compañeros, amigos, familiares, pues nos cuentan, pero que no sale en ningún sitio y mira, vamos a contarlo aquí. Y bueno, avisar algo, ¿no? Que hoy tenemos on fire a la vecina con el piano. No sé si se va a escuchar con la música de fondo, pero no es ninguna parafonía. Es nuestra vecina que traspasa esas paredes gruesas que tiene esta edificación. Pero es bonita la sí, no, la, a ver, la aparte he hecho la prueba y sí, que creo que un poquito sí que se cuela. Hay que decirlo. Y bueno, ahora esa experiencia que comentabas que fui... ¿Puedo decir que fui testigo? No. ¿Puedo decir que estaba allí? Sí, porque yo estaba allí. O sea, yo estaba en el sitio donde pasó la experiencia. De hecho, 10, 12, 15 metros... soy muy deleta, o sea, no sé, los números me cuestan. No estaba yo a más de 15 metros de donde sucedió. Y no
me llegué a enterar en el momento, lo recogí después. Cuento, hace unos años, sobre 1996, sucede esto en Sant Vicent dels Horts, en el término municipal de Sant Vicent dels Horts, en la ermita del Remei. Creo que en la búsqueda ya comentamos sobre el tema. Si no, haremos, o no sé si haremos un informe o por aquí hablaremos del tema, porque es un caso que he podido estudiar, aunque ya hace tiempo que no he ido. Tú sí que has ido también varias ocasiones. Es un paraje ya de por sí, fuera de supuestas apariciones marianas o no, bastante bonito de ver. Y resulta que estaba yo allí, había varias mujeres en la ermita, porque hay una ermita, un anfiteatro, una fuente por donde decían que iba a salir agua, que eso sí que sería milagroso, porque en aquel punto preciso no puede surgir agua. De hecho, uno de los recuerdos más bonitos que tengo es de estar ahí con mi abuelo, con mi hermana. Mi abuelo, como lo he dicho en alguna ocasión, era pocero, y resulta que dijo, bueno, como salga aquí agua, de verdad que va a ser un milagro, ¿no? Porque ni el tipo de piedra y todo ahí no puede salir. Total, que se quedó devoción, la ermita estaba recién restaurada y yo estaba allí sentado. Creo que estaba en aquella ocasión con mi madre y creo que también con mi abuelo. Mi hermana estaba por ahí y una mujer dijo, se puso como muy sorprendida, entre el grito y la sorpresa, ¿vale? Y nada, que comentó que justo por encima de la ermita, que no es muy grande, es de pequeñas dimensiones, había pasado una sombra negra. Una sombra negra, hay como una especie de patio detrás, un camino, el Vía Crucis y un lugar donde hay varias figuras, varios cuadros de la Virgen, del Remei, del Santo Cristo, del Sagrado Corazón, donde se ponen velas y pues justo detrás, que enlaza con el monte, que tú ya te metes directamente en el monte a través de un sendero, vio una sombra negra pasar. Y bueno, cuando yo ya voy a ver lo que pasa, bueno, fuimos todos los que estábamos allí, no hubo manera humana de ver ninguna sombra. Intenté comprobar si había alguna persona, porque si es alguien, o sea, de hecho, de la forma que lo vio, si hubiera sido una persona física, tenía que haber estado encima del tejado de la ermita, de la ermita y del almacén que está justo ya metido en la roca, y ahí no había nadie, porque en el almacén no puede haber nadie porque está justo en la montaña en sí, y de la ermita no había nadie. Y en la parte de atrás, que ya es parte de la montaña, no había nadie, y tendría que ser una persona que hubiera corrido bastante monte para arriba para el recorrido que hice detrás, no lo pudiera ver. ¿Y has llegado a la conclusión de qué es lo que pudo ver esta mujer? ¿Se contaba algo de este lugar? ¿Era normal ver este tipo de sombras? Sí, de hecho había varios testimonios. De hecho, el tema que yo lo comenté en su momento de la Virgen es curioso ya de por sí. Bueno, el tipo de estas avocaciones suele ser así, pero sí que se había hablado de algún tipo de sombra negra, y de hecho algo muy parecido pasa en la ermita de San Ramón, en Sant Boi, donde hay un punto en concreto en la ermita de San Ramón donde la gente, no me digas por qué, si van bien, terminan peleándose. O sea, ¿por qué no me salgo de la ermita del Remei para irme a San Ramón? No, sino que voy a contar algo de lo de la sombra. Vale. Aquí, en la ermita del Remei, en Sant Vicent, en ese punto precisamente había personas que comentaban ese tipo también de cambio de humor, y que algunos, como ya el desaparecido, bueno, que nosotros los conocíamos en el barrio, ¿no?, por el nombre de Maliti, que era también, había un vidente principal, y este era una de las personas que se acercaba allí, cuidaba el recinto de forma altruista, y que realmente no sabemos si la Virgen no se parecía, pero allí pues él tenía mucha devoción, iba, y él sí que comentó en alguna ocasión haber visto
algo similar. Y bueno, pues ya te digo, yo estaba allí y yo no pude ver nada, no hubo manera humana de yo poder ver a ninguna persona que saliera corriendo, porque si no, si no la alcanzas al momento, por lo menos visualmente tampoco es un super bosque frondoso que no puedas ver 20 metros más para allá, ¿no? Sino que si te vas justo detrás de la ermita, por el caminito que está en pendiente, pues si alguien sale corriendo, que tendría que estar, como decía, en el techo de la ermita, primero se tiene que bajar. Y tú eso ya lo hubiéramos visto después de los gritos de la mujer, cosa que no pasó. Pero bueno, mira, en el caso de que mires para otro sitio, te despistes mientras que enfocas visualmente y sale corriendo. Tendría que haber ido al camino, pasando uno de las cruces del Vía Crucis, y se hubiera visto, contando que no se hubiera caído, que en la altura que hay desde el techo de la ermita al suelo no se hubiera hecho daño y que tuviera bastante agilidad, ¿no? Y todo esto vestido de negro al completo, porque la descripción era una sombra como humana, pero toda de negro, sin verse y apreciarse rasgos faciales. No sé si sabes si era una mujer o un hombre. La mujer que lo cuenta, o que lo contaba en aquel momento, porque ya no está entre nosotros, para ellas podría haber sido una mujer. Que está relacionado con las apariciones marianas, con ese punto donde más o menos la gente, como la ermita de San Ramón, aunque en menor escala porque hay menos casos, parece ser que se aturullan un poco y se comienzan a enfadar, no lo sé. Pero el caso es que la mujer esa, sin venir a cuento, que estaba ahí por devoción a la Virgen, pues vio esa sombra. Pues me parece súper interesante. Me gustaría volver a ir, porque Hombre, creo que con John estuvimos una vez, pero era muy pequeño. Ahora le gustaría muchísimo. Y Beth cuando sea un poquito más mayor, pero sí que es un sitio muy bonito de ver. Muy bonito de ver. Los que viváis por Barcelona, alrededores, o San Vicente del Sor, si hay alguien que nos esté escuchando, que busquen la ermita del Remei. Sí, también lo único que hay que decir que el acceso es un poco complicado. Bueno, a ver, si tienes un coche... que quiero recordar que decían que también por el trayecto también se parecía a alguien, ¿no? Bueno, sí. ¿O lo he soñado? No, a ver, hay casos de todo tipo. De hecho, hay gente... O sea, no es un sitio que está difícil el acceso porque la carretera que hay no está asfaltada. No, pero la subida que hay para llegar. Pero hay gente que vive por allí. Luego los fines de semana la gente va a hacer motocross, senderismo, ciclismo, y va a hacer de todo. Y la casa que hay allí cerca, que está en el mismo recinto, allí donde presuntamente pueden pasar cosas. Luego hay gente que dice que le ha pasado cosas. Sí, pero yo recordaba... También en el camino... Vale, en el camino, que decían que se veía un chico o una chica que había pasado algo allí, ¿puede ser? Pero no pertenece... No pertenece al Remei, no, pero es al trayecto, o sea, en el trayecto, ¿verdad que sí? Así que la ermita del Remei y cómo llegar y el trayecto hasta llegar a este lugar está todo lleno de misterios. A ver si volvemos a ir. Muy interesante la experiencia de esta mujer. Y ahora, no menos interesante, son las 3 experiencias que nos llegan desde un punto de España, concretamente desde Zaragoza, que nos la explica Monse. En una de ellas... Bueno, son 3 bloques de audio, sí, pero hay un buen combo de experiencias vividas durante su trabajo en el lugar que vas a comentar y luego en su vida personal. Pero bueno, hay 3 y ella... 3 cortes, pero ella dice que hay más tela que cortar. Así que si ella quiere, ya más adelante nos contará también esas experiencias que se han quedado ahí en el tintero. Primero nos va a explicar una experiencia suya, ¿vale? En un sitio que hace 10 años que trabajó allí, es un teatro, ¿vale? Que se encuentra en Zaragoza, ella no quiere decir el nombre, ¿vale? Lógicamente, por razones que se entienden. Y allí ella vio algo que nos va a contar y que tela marinera
Bueno, más sí, rollo que sí, me da. sí, no, y aparte... La siguiente, dime. No, esta primera tiene varias etapas, ¿eh? Sí. Etapas del suceso en sí, etapas de una confirmación, etapas de un desmentido y etapa final de te lo vuelvo a confirmar. Pues... Y la persona que eso confirma es la familiar de la otra persona que presuntamente ve Monse. Y bueno, ella lo cuenta maravillosamente. Es otra de las cosas que le dije a un resumen, y luego dijimos, Pero ya queda bien. queda bien porque es que se explica de maravilla. Sí. Es una vivencia que lógicamente muy suya, y claro, es que lo explica con todo detalle. Luego tenemos una segunda experiencia que también es de este lugar de trabajo, pero esta vez les ha pasado, bueno, a una compañera, creo recordar, de trabajo, bueno, que pasó, también vio una cosa que no tiene explicación. Se encontró con algo, no sé si paranormal, pero por lo menos no tenía explicación. Y la tercera es una experiencia de su madre, que también me ha llamado muchísimo la atención, porque, claro, son cosas que dices, casualidad no puede ser casualidad. Y también, pues mira, vamos a ver qué les parece a nuestros oyentes. A nosotros pues nos han sorprendido tanto una como la otra como la tercera. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta en esa primera experiencia, Monse. Sí, pero bueno, hay que decir que el lugar lo sabemos, Sí, pero sabemos. Que no lo vamos a poder decir. No se ha El dicho primero Monse, no, que puede o sea, el ser. primero no se No, puede. ni el primero ni el segundo, porque es la misma experiencia. Creo que Ya, es el mismo claro, lugar. no, es el mismo lugar. Y bueno, a ver, entendidos también con algunos pequeños datos, pero no vamos a decirlo nosotros. Bueno, supongo que quien viva por esa zona pues puede llegar a saber de qué teatro está hablando, Monse. O haber experimentado alguna de esas experiencias, porque ella misma hace de investigadora, y un tiempo después que ya no trabaja allí, ella misma lo dice, va a ver gente que conoce, a curiosear, y hay bastante gente que le ha pasado cosas. Venga, vamos a escucharla. Los sin nombre. Hola Yolanda y José, bueno pues aquí estoy para contaros mi experiencia paranormal y nada, y haceros un poquito un resumen para que sepáis de qué va el tema. Pues nada, empiezo a contarlo. Yo hace 8 años trabajaba en un teatro en Zaragoza, que es donde vivo, que no lo he dicho. Y bueno, pues yo notaba cosas raras, pero bueno, de esto que no le haces mucho caso y tal. Entonces, uno de los días que yo estaba trabajando, estaba yo sola, además, y estaba ya terminando mi jornada laboral. Y nada, veo un hombre pasar por la entrada del teatro, la entrada dentro del teatro. Y lo veo que va vestido como de traje de fábrica, de esta de chaquetilla y pantalón azul, con los reflectantes amarillos y tal. Y entonces yo, como pensaba que había obras en la planta de arriba, que había un restaurante y había estado en obras, pues pensaba que las obras continuaban. Y nada, me encontré con este hombre, el cual yo vi pasar muy ligero de punta de esquina a esquina, dijéramos en diagonal, porque esto es como un rectángulo, la entrada, y lo veo que pasaba hacia otra puerta de acceso al teatro diferente a la que yo estaba saliendo. Entonces yo, como había habido la semana anterior algún robo y tal, pues me fui detrás de esa persona llamándolo, sin saber el nombre, pero diciendo, oye, ¿dónde vas? Oye, que escucha, mira, y bueno, pues intentando que me hiciera caso, y no había manera. Entonces esta persona entró por esta puerta que accede a la pista del teatro, donde se montan los escenarios, y por ahí.
Bueno, pues resulta que este espacio en ese momento estaba diáfano, o sea, tiene gradas y tal, pero se recogen. Entonces, como era temporada de verano, pues habían extendido mesas y sillas puestas por todo el suelo, a fin de, pues hacían bailes para los mayores y tal. Y claro, yo sabía en qué estado estaba la sala y estaba todo apagado. No sé si sabréis que en algunos teatros intentan hacer como una caja negra. Entonces lo que hacen es pintarlo todo de colores oscuros, sobre todo el escenario en plan negros, cortinas negras y todo esto, pues para cuando proyectan luces y tal, sean más vistosas a la vista. Entonces esto estaba totalmente oscuro, no había nada de luz, porque la poca luz que entraba por las puertas de detrás del escenario estaban tapadas con las cortinas, entonces no había nada de luz. Yo sí sabía cómo estaba la situación, de todo cómo estaba distribuido, pero una persona lógicamente ajena a este espacio, pues no sabe. Lo primero que vas a pensar es que cuando una persona entra ahí a oscuras totalmente, pues va a tropezar, ¿no? Con las mesas y las sillas y con cualquier cosa que haya por en medio. Y para mi sorpresa, bueno, yo fui detrás, llegué a la puerta, entré y se me ocurrió pues coger el móvil y encender la linterna y empezar a radiar con la linterna todo el espacio oscuro a ver si yo veía a esta persona, o incluso yo esperaba también que esta persona accediera a la parte de atrás. Por lo tanto, como da un pasillo que sí que entra luz del día, pues yo hubiera visto la puerta abrirse y cerrarse y pasar a esta persona, aunque solo sea el reflejo de la luz detrás de la cortina o alguna cosa así. Pero para mi sorpresa, pues no sucedió nada. No había nadie, no se oyó ningún otro ruido, no se oyó ninguna puerta, no se oyó nada. Entonces yo me quedé ahí pues como unos 10 minutos o un cuarto de hora esperando y nada, no seguía, yo seguía hablando, oye, pues ¿qué pasa? Pues tal, ¿dónde estás? Y nada, no tenía respuesta. En todo el momento que yo fui detrás de esta persona no se dio la vuelta, o sea, yo no llegué a verle la cara ni nada, simplemente yo lo veía como cuando ves a una persona andando por detrás, ¿no? Por la espalda. Y después de estar ahí un rato esperando, pues resultó que, nada, que me tuve que marchar porque vi que no había nadie. No había nadie, entonces yo creí que dije, bueno, pues no sé, me pareció un poco extraño y yo empecé a pensar ya que si realmente no había visto una persona, si realmente había visto otra cosa, ¿vale? Aunque de apariencia era una persona, totalmente claro. O sea, yo veía esto como si viera una persona cruzarme con ella por la calle, igual de claro. Entonces nada, pues no, me fui a trabajar, dejé las cosas como estaban y al día siguiente yo volví a trabajar y al otro también. Entonces al segundo día que yo fui a trabajar, vienen mis compañeras de trabajo porque hasta entonces no me tocaba coincidir con ellas. Y bueno, pues yo se lo comenté a una de ellas lo que me había pasado hacía 2 días y que me resultaba muy raro y tal. Bueno, pues resulta que esta chica a la que yo se lo comenté, su hermano había fallecido hacía 2 meses. Su hermano era pues joven, una persona joven, con 46 años, fallecido de cáncer de amianto. Claro, pues no sé, yo como que lo comento con ella y ella me dice, pues sí, que es rara la situación, no sé, eh, no te ha dicho nada, no se ha vuelto. Yo le comenté todo, cómo habían sido, todo, nada, pues que nada, que ella no se quedó ahí. Y yo le dije, pues mira, es que iba vestido así. Entonces ella, como yo le describía a esta persona, el pelo, la ropa, cómo era de estatura, todo demás, ella me dijo, pues es que esta persona corresponde físicamente con mi hermano. Y yo le dije, pues no sé, digo, es así hablándolo y tal, no sé, podemos equivocarnos. Y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a traer una foto de mi hermano, a ver si tú lo reconoces o es, no sé, o no tiene nada que ver. Entonces al día siguiente ella me trajo una foto, que lo de la foto pues tiene un poquito más de detalle que contar también. Me trajo una foto de su hermano y efectivamente lo reconocí como que era su hermano. De hecho, no vi a ninguna persona que se le pareciera en los 3 años que estuve trabajando allí.
había venido mucha gente a hacer obras, a hacer cosas, porque era un teatro que se había hecho nuevo y continuamente pues estaban haciendo actualizaciones del centro y todo lo demás del teatro, y claro, pues yo había visto a mucha gente entrar y salir de trabajar allí, electricistas, pintores, pero como esta persona nunca había visto, no me había cruzado nunca con nadie así, y menos una persona que llevaba un traje que no correspondía a un gremio que no fuera una fábrica, una persona que trabaja dentro de una fábrica, no que va por otros sitios. Bueno, pues resulta que coincidió que sí, era la foto de su hermano, era el que yo había visto. Y bueno, pues aclaramos de que era su hermano. Esta chica, como no se terminaba de creer mucho lo que yo le estaba diciendo, y yo simplemente la había descrito como era físicamente, a los 15 días de haber coincidido con la foto y haberle dado yo la explicación, bueno, pues surgió una discusión de trabajo simple. Y entonces ella me comenta y me dice, mira, yo no me creo nada de lo que me has dicho, yo no me creo que tú hayas visto a mi hermano. Eh, Sinceramente no me lo creo. Y le dije, digo, pues mira, digo, te voy a decir más. Digo, yo tu hermano, digo, si realmente era tu hermano, digo, digo, tu hermano veo que esta persona, pues, es una persona nerviosa, digo, anda encorvado, digo, anda muy rápido, con pasos muy juntos, no sé, digo, y le comenté así una serie de cosas que yo observé en esa persona mientras yo iba andando detrás, ¿vale? Y entonces ella rompió a llorar y me dijo, es que me estás describiendo a mi hermano. Entonces, bueno, pues la cosa se quedó ahí. La cuestión es que un mes después, su hija, que ya era mayor, o sea, ya tendría más de 18 años tranquilamente, porque le pide a mi compañera que vayan al pueblo, que los lleven, porque esta chica no tenía coche, y dice, oye, pues papá, mamá, llevarme al pueblo, voy con mi novio, pasar allí el fin de semana, a la casa del pueblo y tal. Y los llevan allí. Y la primera noche que están allí en el pueblo, ahí ya resulta que era la sobrina preferida de este hombre que había fallecido. Y claro, esto era para poneros en situación, según a mí me han explicado, porque yo no he estado nunca en esa casa, pero según a mí me han explicado, que se supone que es un salón y hay una ventana, que las típicos, estos como los apartamentos de playa, que tienen una ventana en la cocina para ver lo del salón y tal, y pasar platos y todas estas cosas. Entonces ella se pensó que la broma de tirarle del pelo, ¿vale? De moverle el pelo, se la estaba haciendo su novio, que era con el que había ido a pasar el fin de semana. Y cuando se dio la vuelta a ella, pues sonriente, pensando que era una broma, que le estaba su novio tocando el pelo y tal, se dio la vuelta y vio pues, que en el otro lado de la habitación estaba su novio en el sofá y no tenía manera de estar al lado de ella. Y entonces ella se acordó de su tío, que es este hombre mismo que yo había visto, y entonces llamó a su madre y dijo, mira, ven a recogerme lo antes posible, porque es que mi tío está aquí y me ha gastado una broma y sé que está aquí porque sé que es él. O sea que, bueno, pues más o menos así, ya salió pitando de allí y nada, y ya no ha querido volver más en mucho tiempo. Este hombre debía de ser muy, muy bromista con ella, en general debía de ser bromista. La foto coincidía que además, por daros un poquito más de detalle, la foto coincidía además que con la manera en la que ella me trajo la foto, él estaba vestido de la misma manera que yo lo había visto, porque me dijo, te voy a traer una foto de mi hermano vestido de trabajo para que a ver si coincide la ropa y tal. Y era exactamente la misma ropa. También tengo que dar como detalle que yo en ningún momento le oía pisar el suelo, ¿vale? No me fijé en los pies, ¿vale? Porque realmente yo no me fijé en los pies. Yo, cuando tú vas andando detrás de una persona, pues tú la ves, no sé, como tú puedes observar a una persona si no le miras los pies. Yo no le oí a andar, cosa que las baldosas del suelo, pues son baldosas de esta que es prácticamente de calle, entonces no estaban rejuntadas y sonaban, muchas sonaban cuando pisas, ¿vale? Porque tambalean, entonces en ningún momento yo le oí a él pisar por ningún lado ni nada, ¿vale? Igual que no lo vi salir, por el otro lado, pues tampoco lo vi pisar. Bueno, pues la cosa quedó ahí y no sucedían muchas más cosas allí en ese espacio, el cual yo estuve investigando,
¿vale? Y lo podéis consultar en internet. Había un psiquiátrico en Zaragoza, que era un psiquiátrico enorme en el que había capacidad para más de mil personas, pues eso, afectadas mentalmente, pues entre locos y otras historias de enfermedades. Y aquello, claro, pues luego se fue reduciendo hasta que ha quedado un pequeñito psiquiátrico dentro de un parque, ¿vale? Y no tiene nada que ver con aquel pedazo de psiquiátrico que alcanzaba pues varias manzanas, era enorme, en el cual pues lógicamente estuvo muchos años abiertos y falleció gente. Entonces, las otras cosas que a nosotros nos pasaban era que a lo mejor estábamos trabajando, yo trabajo de limpiadora, ¿vale? Entonces, estábamos trabajando dos compañeras juntas y estábamos a lo mejor pues limpiando el escenario y eso, y detrás pues teníamos pues las gradas y la cabina de sonido, ¿vale? Arriba del todo. Y estábamos de espaldas a la cabina de sonido y a la grada. Y estábamos allí limpiando y tal, y estábamos oyendo continuamente una chica, o lo que parecía una chica, cantar una canción, ¿vale? Hasta que siempre cantaba el mismo trozo, ¿eh? Siempre cantaba la misma melodía. No cantaba con letra, sino tarareaba una melodía. Y tarareaba un trozo y volvía a empezar. Era como que se callaba y volvía a empezar. Así hasta llegarla a escuchar incluso 3 veces, ¿vale? Que yo le miraba a mi compañera, yo le decía, digo, quítate los cascos, porque yo la vi que yo empezábamos a oírla y ella se ponía los cascos. Y yo le dije, digo, oye, escucha, digo, ¿has oído a esta mujer? Dice, mira, dice, la he oído 2 veces y a la tercera me he puesto los cascos porque no quiero escuchar. Dice, porque aquí pasan muchas cosas. Se me están poniendo los pelos de punta y no quiero saber nada, ¿sabes? Y cosas así, luego de más gente que a mí me ha comentado allí, que trabajan allí o que incluso han ido a trabajar, a hacer alguna cosa, y les han sucedido más cosas allí, cosas no tan notorias como estas. Y claro, y yo particularmente me reía porque cuando me contaban algo, porque yo había avisado muchas veces a la gente que trabajaba allí, que tenía un poquito más de confianza, había avisado de que a mí me sucedían cosas, yo notaba cosas, notaba notas que te miran, oyes ruidos que no tienes que oír, porque en ese momento no corresponden a nada de lo que tú estás haciendo, no hay nadie, solo estás tú y a lo mejor oyes una puerta, vas corriendo, no hay nadie, o sea, no sé, cosas así que dices, bueno, bajaba el ascensor, se movía solo. No, de repente estábamos limpiando un pasillo que justo estaba de frente al ascensor y oíamos como el ascensor bajaba de la planta de arriba y se abría y no había nadie. Pero es que en el centro no había nadie. O sea, no había nadie en la planta de arriba, por lo tanto no podía bajar nadie de la planta de arriba. Porque algunas veces subíamos a comprobarlo y es que no había venido nadie. Habló de horas de las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, que hasta las 9 pues no empezaba a venir la gente a oficinas, pues tal. La gente de teatro no madruga, por lo menos no tanto como nosotras cuando vamos a limpiar. Entonces, claro, en ese rato que tú estás trabajando y que sabes que no hay nadie y que sabes que está todo cerrado, porque lo compruebas cuando entras y tal, pues claro, hay ciertas cosas que suceden que dices, no puede ser, o sea, es que no puede estar pasando esto porque no es lo normal. Entonces, claro, yo cuando venían y me contaban experiencias otras personas de allí que habían tenido tan fuertes como a lo mejor, pues eso, encontrarse con más personas, ¿vale? Ahí en el mismo centro y echar a correr, la gente que se las encontraba, echar a correr, porque no correspondía con lo que, con lo de allí. Entonces yo me reía porque yo había avisado mucho tiempo de que, claro, de que estaban sucediendo cosas raras. Y a mí siempre se me reían y me decían que, claro, que es que un teatro sin fantasma no era un teatro, ¿sabes? Y yo decía, no, en serio, tomaronlo en serio, que es que están pasando cosas. Digo, que es que no son normales. Digo, y no os lo queréis, se lo tomaban de broma. Hasta que les empezó a suceder a ellos, ¿vale? Y hoy por hoy, que yo voy de vez en cuando de visita, hasta incluso el jefe de sala que está ahora, que ya entraba cuando él entró a trabajar cuando yo ya me iba, y lo comentamos alguna vez, en alguna ocasión, que le dije, te van a pasar cosas raras y tal.
ya lo irás viendo porque él acababa de empezar a trabajar y ahora me dice, mira, yo entro al teatro por la mañana y entro el primero y yo entro solo, dice, igual que cuando entra alguien de oficinas, el primero que llega, entra, abre la puerta y dice, buenos días, aunque no haya nadie, ¿sabes? Porque creo que a todos les han pasado cosas ya, todos han notado cosas y son bastante gente, porque te hablo de que en oficinas habrá unas 8 o 10 personas, más luego pues la gente del restaurante, la gente que puede ir a trabajar un día normal. O sea, a mí me han llegado a contar que ha habido electricistas que han dejado incluso las herramientas en el centro porque se han largado corriendo y no han querido volver. No han querido volver, o sea, jamás de los jamás. Y a mí me lo ha contado gente que por la calle, que me han dicho, como me conocen y saben que había estado trabajando allí, mira, y me decían, es que ha venido gente, fue fulanito a trabajar allí, amigo mío, y me contó el otro día que es que tuvo que salir corriendo de allí porque le sucedió una cosa bueno, que ¿para qué? ¿Sabes? Bueno, pues más o menos así un poco resumido, esto es más o menos lo que a mí me ha pasado. Está muy muy resumido, ¿vale? Y bueno, pues a lo largo de los 46 años que tengo me han sucedido más cosas. Pero bueno, creo que lo más llamativo que me ha sucedido ha sido esto, ¿vale? Aparte de eso, pues sueños que también he tenido con personas que han fallecido de mi familia, en el cual me han contado cosas, me han dicho cosas, yo he podido hablar con ellos, no con todos, pero con los que se han querido acercar sí que he hablado en sueños, ¿vale? Y bueno, y creo que mi familia pues nos ha estado pasando esto generación tras generación, de que vemos, oímos y soñamos con gente que luego nos dicen cosas en los sueños que es que luego en la realidad dices, cuando ya estás despierta dices, esto que me está pasando corresponde con el comentario que me hizo en el sueño y cosas así. Bueno, pues no me enrollo más, no me lío más. Espero que os guste, pero vamos, ya te digo, esto es un poquito más largo, pero bueno, tengo alguna cosilla más que contar. ¿Te interesan los enigmas y misterios? ¿Has tenido algún tipo de experiencia relacionada con lo paranormal, ovni, insólito o extraordinario? Ponte en contacto con nosotros. lossinnombreradio@gmail.com, la página oficial de Los Sin Nombre en Facebook, @LSN Radio en Twitter, Los Sin Nombre Radio en Instagram, el grupo de Los Sin Nombre en Telegram. Los Sin Nombre es algo más que un programa de radio. ¿Quieres comprobarlo? ¿Quieres unirte al grupo de WhatsApp de Los Sin Nombre? Accede a él a través del enlace en la descripción de este episodio. Y bueno, esta primera parte bien amplia, este resumen, que era un resumen de las experiencias que vivió allí mientras trabajaba y que al parecer se siguen produciendo y wow, imagínate que te pasa a ti. O sea, tú ves a alguien... Yo me muero. Claro, no solo ver un presunto fantasma o un espectro, porque bueno, en este caso no interactúa con ella, pero sino comprobar quién puede ser. Encima de alguien que no es familiar, pero bueno, que conoces y que te diga, no, es que es mi hermano. Es que es mi hermano. Curioso. No sé, es que... Son cosas que siempre decimos, hay que ponerse en la piel de la persona. Hay que ponerse en la piel de la persona, que sí, que nos gustaría... A ver, nos interesan estas cosas porque sí que queremos saber si hay algo más, pero cuando pasan este tipo de vivencias, ay, no sé cómo reaccionaría en ese momento. Claro, pero es que luego vamos más allá. Técnicamente, por la vestimenta, por lo que comenta Monse, por lo que luego comenta la que sería hermana
de la entidad, pongamos, entidad que se ve, no trabajaba allí. Luego sí que se ven personas que podrían trabajar allí o haber tenido algún tipo de ligamen. El ligamen, en este caso, es la compañera de trabajo. Creo, o sea, si no he entendido mal, creo que van por ahí los tiros. Lo cual es más curioso. Pues ahora vamos a pasar a esa segunda experiencia, que también es de este lugar. No le pasa a ella, le pasa a una compañera, a una camarera del lugar. No, tampoco es la camarera que se lo cuenta, se lo explican pues otros compañeros. Pero que sí que le ocurre algo muy curioso, que bueno, en ese momento pues esa trabajadora no le pudo encontrar explicación. También decir que si alguien ha reconocido el lugar y le ha pasado algo, ya sabe cómo ponerse en contacto con nosotros. Y ahora vamos a escuchar la segunda experiencia. Vamos a ello. Bueno, pues os sigo contando sobre lo que pasaba en ese teatro. Pues nada, resulta que una noche hubo un concierto, era un concierto cortito y nada, pues a las 2, 3 de la mañana acababa el concierto. Y bueno, pues resulta que la gente pues que trabaja allí pues empezó a recoger y nada, pues cuando recogieron y tal, bajaron a la parte del sótano pues a tomarse unas cervezas y tal en el cuarto que tenía pues uno de los trabajadores de uso exclusivo para él, para herramientas y tal. Pues allí estaban los técnicos de sonido, el chaval de mantenimiento que era el que tenía el cuarto allí abajo, una camarera, el novio de la camarera y creo que no había nadie más. Entonces, en la parte del sótano hay una parte que son almacenes, que es donde está el cuarto de este chaval, y luego el resto del espacio es una escuela de música y danza. Bueno, pues resulta que esta chica, la camarera, yo no la conozco de nada, o sea, yo no llegué a verla siquiera, a mí me lo contaron tanto mantenimiento como técnicos de sonido al día siguiente cuando yo llegué a trabajar. Bueno, pues nada, ella pidió el que si podía ir al baño y tal, y claro, como está la escuela, pues sí, hay un baño, chicos, chicas y tal, como siempre, más o menos en todos los sitios. Bueno, pues esta chica fue al baño sola y hay un pasillo pequeñito en el que están las dos puertas del baño chico y chica. Y a la izquierda está el de los chicos y a la derecha está el de las chicas, en el mismo pasillo. Pues nada, esta chica vio la puerta abierta del baño de los chicos y cuando fue a acceder al baño de las chicas, vio un hombre alto, con un traje gris, que estaba como semi de espaldas, ¿vale? Por lo que a mí me contaron. Y esta chica, pues claro, al ver allí el hombre, pues le dijo hola, y este hombre hizo tal cual este sonido, que más o menos voy a reproducir, un poco parecido supongo que al que hizo él, que simplemente él hizo como un saludo sin palabras, vamos. Y ella se quedó allí parada, mirando que como que el hombre no se movía ni hacía nada. Y entonces, en vez de entrar al baño, se dio la vuelta y como ella notó una sensación rara, se echó a correr para donde estaban los demás. Entonces, claro, supuestamente, después de recoger todo el teatro, todo el escenario y todo lo demás, pues las puertas de acceso a la calle están todas cerradas con llave y pues se suponía que allí no debería de haber nadie. Y nada, cuando ella fue a comentarlo, que había alguien dentro, o alguien que se habría quedado encerrado, o alguien que se había colado, o lo que fuera, y que se la había encontrado en el baño, pues claro, los que estaban de encargados de cerrar el teatro, que eran los técnicos de sonido y el chaval de mantenimiento, fueron corriendo hacia el baño y vieron que allí no había nadie. Revisaron todas las puertas, bueno, de hecho, incluso unas que hay de cristal, de acceso a las escaleras que suben hacia la calle, estaban cerradas con unas cadenas y un candado. Y estaban cerradas, o sea, no estaba el candado sin echar, todas las puertas con sus vueltas de llave. Bueno, pues revisaron el baño y vieron que no había nadie, ni dentro de los baños, ni en ningún sitio, ni en ningún aula de las que había de la escuela, nada, o sea, no había nadie por ningún sitio. Y la chica pues decía, oye, os juro que yo no, o sea, lo he visto y tal. Esta chica aseguró que ella no bebía, no se drogaba, no, o sea, lo típico que te puede desorientar o te puede hacer creer ver lo que no es.
Y ella, claro, había trabajado, creo que era la primera vez que iba a trabajar allí de camarera además. Y esta chica decía, yo os juro que yo no he bebido, que yo no he hecho nada y que realmente he visto a este hombre. Bueno, pues nada, claro, los otros cuando fueron a revisar el baño, al pasar el escalón que entraba al pasillo, ¿vale? Me contaron que había una diferencia de temperatura de unos 7 o 8 grados, porque decían que notaban en el pasillo de fuera, notaban una temperatura normal, ambiente bueno, y cuando cruzaban y subían el escalón a entrar al pasillo del baño, dice que hacía un frío, una frialdad que no era lo normal, porque más o menos todo estaba a la misma temperatura. Y que ese paso de subir un escalón y a ver ese cambio brusco de temperatura, ellos no lo habían notado nunca nada parecido en ningún sitio. Y claro, pues se quedaron todos un poco como espeluznados de lo que le había pasado a esta chica. Y claro, y la creyeron porque ellos vieron que esta chica estaba en buenas condiciones y que no estaba mintiendo. Más cuando la chica pues debió de aparecer allí con una cara de susto impresionante. Entonces yo al día siguiente, cuando fui a trabajar, a la que ellos aparecen por allí 9 de la mañana o 10 de la mañana, yo me los encuentro todavía con unas caras, además es que me miraban y iban unas caras, o sea, blancas, desencajadas, y claro, yo les dije, digo, ¿qué os pasa? Digo, que estáis como asustados, digo, no sé qué os pasa hoy, y me dicen, pues nada, dice que es que llevabas razón, y le digo, ¿cómo que llevabas razón? Y ya me contaron toda la experiencia de esta chica, ¿vale? Yo evidentemente me eché a reír porque eran los que más se reían de mí, ¿vale? De que decían que no podía ser, que eso era mentira, que yo me lo estaba inventando, lo que a mí me había sucedido, todas las cosas que yo notaba. Pues claro, yo al venir ellos y contarme y decirme que te juro que lo hemos presenciado, el cambio de temperatura, que esta chica ha venido desencajada, que ha dicho que no venía más a trabajar aquí. Y vamos, y fue, o sea, una experiencia, yo creo que para todos ellos, pues para contar, porque no les había sucedido nunca. O sea que, bueno, pues esta es una de las experiencias más que ha sucedido en este teatro y bueno, y creo que es curiosa de contar. ¿Te interesan los enigmas y misterios? ¿Has tenido algún tipo de experiencia relacionada con lo paranormal, ovni, insólito o extraordinario? Ponte en contacto con nosotros. lossinnombreradio@gmail.com, la página oficial de Los Sin Nombre en Facebook, @LSN Radio en Twitter, Los Sin Nombre Radio en Instagram, el grupo de Los Sin Nombre en Telegram. Los Sin Nombre es algo más que un programa de radio. ¿Quieres comprobarlo? Pues esta es esa segunda experiencia que nos traía Monse, esta camarera que vio ese hombre que no se sabe ni por dónde entró ni por dónde salió. Luego habían esos técnicos que tenían claro que ese frío que nos comenta que había en el lugar donde había visto a este hombre, pues que no tendría, o sea, tendrían que saber si es normal o no esa temperatura. No, sobre todo el trabajador de mantenimiento, que era, digamos, su deber, una de sus faenas, saber si ahí pasaba algo, ¿no? Y es justo que comenta, subes un escalón, ¡pum!, frío, lo bajas, normal. O sea, no es que te metas en una habitación y... No, justo en unos centímetros de nada, y lo comprueban y es curioso. Y luego ese especie de saludo, que claro, aquí ya podemos hablar de que ha interactuado de alguna manera. Sí, con ese Bueno, pero es que, no sé, yo cuando escucho a Monse comentarlo, podía ser, el típico, bueno, yo estoy por el pueblo y me saludan y digo, ¡hey! ¿Vale? Pero en este caso, no sé, como si también no pudiera hablar. No sé, como tengo la mala... O se sorprenda al verla a ella. No sé, yo es que como... ¿Podría ser? Yo me ha recordado mucho, y por desgracia, claro, lo he vivido muy de cerca, a las personas cuando tienen un ictus y no pueden hablar y te quieren comentar algo. De hecho, a mi padre le pasaba mucho. O sea, mi madre era pobre, pues cuando le dio, luego no volvió a hablar, ¿no?
pero mi padre con tantos años, con 13 años en una silla de ruedas, con el ictus, muchas veces hacía eso, ¿sabes? Quizás no tenga que ver absolutamente nada, puede ser, que sea un supuesto saludo, pero sí que lo que sí es claro es que hay como, bueno, a lo mejor no, a lo mejor sencillamente la camarera conectó en ese momento que por lo que fuera santidad o lo que fuera, repitió ese saludo, yo qué sé, pero es muy curioso y también la reacción muy humana de la camarera. Pero bueno, que tampoco sabemos si fue un saludo, que a lo mejor era él el que se estaba sorprendiendo de... También. Es que... Eso es también, claro, porque siempre... Claro, es que ¿y si es algo que... si son dos dimensiones que se entrelazan en ese momento? Siempre, claro, siempre hablamos desde el punto de vista nuestro. Claro, y... del aquí y del ahora. Ahí está. Claro, tú imagínate que esa entidad, o a lo mejor no es ni siquiera entidad. Pues lo que tú dices, puede ser dos dimensiones... Que se entrelazan y entonces ahí se asustan el uno al otro. Claro, es que si te das cuenta, cuando aparecen estas entidades, muchas veces desaparece corriendo la otra entidad o sale corriendo o cualquier cosa. Y si realmente lo que está ocurriendo aquí es que pues nos asustamos los dos, se asusta la entidad puede llamarlo de alguna manera, y se asusta la persona del aquí y la ahora. O sea, claro, posiblemente esa otra persona le haya contado el programa de la otra dimensión. Mira, me ha pasado esto y estoy contando un caso y espero que en aquella dimensión iVoox le dé más visibilidad al programa. A ver si suerte. Y ahora sí que vamos a esa tercera experiencia que ya no pasa en el teatro, sino en una casa, en un piso que tienen en Zaragoza, pero que tampoco realmente no pasa en el piso de Zaragoza. Viene de un pueblo donde ella pasa vivía. En el piso... Sí, pasa en el piso, pero está relacionado con el pueblo. ¿Vale? Muy relacionado. Muy relacionado. Así que vamos a escucharlo, para entenderlo más directamente. Bueno, pues otra de las experiencias que hemos vivido en familia, más o menos, más que nada entre mis padres y mi hermana y yo, lo hemos vivido muy de cerca algunas veces estas situaciones de ver personas que ya no están, aunque no es que hayan sido un montón de gente ni nada de eso, ¿no? Pero sí que ha habido personas en concreto que, bueno, que pues a lo mejor por más roce con estas personas, cariño, o sea, el hecho de considerarlas, aunque no lo sean, parte de la familia, bueno, pues esto sucedió hace ya bastantes años. Voy a remontar un poquito al principio para que entendáis un poco la situación. Mi hermana y yo éramos pequeñas, hablo de 3-4 añitos, y vivíamos en un pueblo que era bastante grande, mi madre sola, porque mi padre trabajaba toda la semana fuera, y teníamos una vecina ya más mayor, tipo una abuelita, que bueno, pues que pasaba muchas noches a dormir con mi madre a casa, en plan de acompañarla para que no estuviera sola. Mi madre era muy joven y claro, pues la verdad es que había muchos miedos porque, bueno, siempre se oyen cosas, ¿no? De que suceden, que entran a robar o que suceden cosas. De hecho, a mi madre hubo un caso que le sucedió y, bueno, pues no fue nada agradable. Entonces, esta señora la teníamos viviendo justo en la casa de enfrente y muchas veces pues le decía a mi madre, pues me paso si quieres esta noche, si tienes más miedo hoy, a dormir un rato contigo, o sea, una noche contigo y tal. Y mi madre decía, pues anda, pues sí, yo te lo agradezco porque así no me siento tan sola. Bueno, pues pasaron los años, esta mujer seguía viviendo en su casa, nosotros nos vinimos a vivir a Zaragoza y esta mujer pues se quedó allí, en el pueblo. Y de estas veces que vamos al pueblo y tal, pues mi madre pues siempre pasaba a visitarla y una de las veces le dijo a mi madre, oye, mira, lo que podías hacer es prepararte las maletas y venirte con nosotros a Zaragoza. Si no es este viaje porque te pilla muy deprisa porque nos vamos mañana, pues a la próxima vez que vayamos a venir, yo te aviso con más tiempo, te preparas las maletas y te vienes a Zaragoza y te llevamos a ver pues todas las cosas pues un poco conmemorativas de la ciudad y tal, pues tipo el Pilar y cosas así. Entonces esta mujer dijo, mira, pues sí, no me voy a ir este viaje, pero al siguiente viaje me voy a ir con vosotros. Y mi madre le dijo, pues ya cuando quieras, nosotros te volvemos a traer al pueblo y por nosotros no hay ningún problema. Vale, pues esta mujer pues le dijo a mi madre, acordó con ella en que se iba a venir uno de estos viajes, a la que nosotros pues tardamos bastante tiempo en volver a ir al pueblo
Y cuando quisimos volver a ir, bueno, miento, no llegamos a volver a ir, ¿vale? Esto sucedió porque una noche mi madre estaba en la cama, aquí en Zaragoza ya, y vio a esta señora a los pies de la cama de cuerpo para arriba. Mi madre no se asusta de estas cosas porque, bueno, por estas experiencias nos asustó. Y nada, pues mi madre, lejos de asustarse, le preguntó que qué hacía allí. Y ella le dijo, pues nada, que he venido a ver Zaragoza y me ha gustado mucho y ahora ya pues me voy. Y le dijo mi madre, vale, pues que tengas buen viaje y espero que descanses. Y él le dijo, gracias. Y esta mujer desapareció. Entonces mi madre no sabía si lo había soñado, si realmente lo había visto o qué había pasado. Entonces, por la mañana, cuando se levantó de dormir temprano, llamó a mi tía, a una hermana suya que está viviendo allí en el pueblo. Y entonces mi madre le preguntó por esta mujer, después de preguntarle las típicas cosas de qué tal estás y tal. Le dijo, oye, ¿qué pasa con esta señora que hace mucho que no sé nada de ella? Y mi tía le contestó y le dijo, pues es que, dice, me resulta muy curioso que me preguntes precisamente hoy por ella. Y le dijo mi madre, pues ¿por qué te resulta tan curioso? Y mi tía le dijo, porque esta señora falleció anoche. Y claro, justamente había sido la noche que mi madre había hablado con ella, en teoría, estando despierta, pero bueno, ella está segura de que estaba despierta porque se acababa de meter en la cama y no había pasado mucho tiempo desde que estaba en la cama cuando la vio. Pues esa es otra de las experiencias que, bueno, hemos vivido en familia. Esta es un poquito más ya personal, pero bueno, para que os hagáis un poquito la idea de que estas cosas, pues, a nosotros sí que nos han sucedido, ¿no? En familia y luego aparte, pues a mí en el trabajo, no sé si afortunadamente o desgraciadamente, yo siempre me siento afortunada de haber podido tener esa experiencia, aunque bueno, pues haya gente que no la crea y tal, yo sé que es real y bueno, pues ahí quedan mis experiencias. Muchas gracias. Ya no tienes excusa para ponerte en contacto con nosotros. 6734-45080, teléfono directo de comunicación con los sin nombre. Los sin nombre, con Yolanda García y José Antonio Roldán. Pues eso, a esto me refería con que estaba relacionada una cosa con la otra. Esa mujer que vive en el pueblo fallece, pero se le presenta en el piso de Zaragoza a la madre. Y luego, a ver, casualidad o no, no lo sé. ¿Vale? Claro, porque es eso, o sea, la madre llama a su hermana al pueblo, oye, de esta señora que hace tiempo que no sé nada de ella, y dice, vaya, o sea, hablamos de a menudo y nunca me has preguntado o no hemos coincidido o no me he acordado porque hemos hablado de otras cosas y me habla y se murió ayer. Sí, claro. Justamente en el momento que... Entonces, pues bueno, sí que es verdad que nos han contado varias experiencias, alguna no, varias. Sí. Parecidas a esta. Así que algo tiene que haber. Muy parecidas. A mí lo que a destacar de estas que la madre piensa que no es un sueño, piensa que estaba despierta, pero que esa entidad le dice, bueno, que ha visitado Zaragoza, como ella es muy, no sé, muy... Campechana, mira, aquí estamos. Sí. Yo he fallecido, pero vengo aquí a despedirme de ti porque sé que querías traerme aquí a ver todo esto y no ha podido ser porque he trascendido antes de hora. Pero aún así he venido, lo he hecho y además como nos hemos ayudado tanto
en la vida, aquí estoy para despedirme y decirte que sí, que al final lo he visitado y que muchas gracias por todo. Sí, Es que es eso. Sería la conclusión. Otra cosa es lo que haya podido suceder del origen, ¿no? Si realmente fue, que incluso siendo un sueño. Sí, a ver, aunque sea un sueño, claro. Es curioso, o sea, casualidad, mucha casualidad, aunque sea un sueño, aunque claro, no realmente sueñas, ya no estuviera bien. Sueñas en la misma noche claro, no. que la mujer fallece. Muchísimas gracias, Monse, de verdad, lo has hecho genial. Acabo de dar un golpe al micrófono, no sé si se habrá escuchado. Esperemos que no. Es que empiezo a mover la mano y pam, pam, pam. Y aunque tenemos este micrófono aquí colgado, a veces soy un poco manazas. Muchísimas gracias, Monse. Ya sabes que te lo he dicho, lo has hecho genial, te has explicado genial. Y tú, que estás al otro lado del podcast, que nos estás escuchando, si quieres contar tu experiencia, ponte en contacto con nosotros y ya ves lo sencillo que es simplemente... A ver, aquí siempre que se pone en contacto... Mira, me estoy liando, que no te rías, no te rías, porque estás leyendo el primer comentario que vamos a leer. Yo estoy leyendo, lo sé, porque hoy no veo mucho, pero... Bueno, que cuando alguien se pone en contacto con nosotros le damos muchas facilidades, lo puede hacer por audio, pues a veces por falta de tiempo, lo que sea, no les va bien y lo hacen por audio, o están más cómodos, o a veces entrevista, o sea que tenéis muchas maneras de hacerlo. Hombre, claro, por ejemplo, si tienes una experiencia, estás en Dubái y nos pagas el viaje, también podemos ir a escucharla ahí en directo. Ay, Dios mío, sí. Antes de comenzar con el tema de los comentarios que hacemos cada programa, sí recordaros que vais a estar viendo que vamos subiendo contenido para mecenas. El programa de cada lunes va a estar en abierto. Va a ser generalmente será, como siempre, de testimonios, y los episodios de pago para mecenas serán pues de casos actuales, temas, ¿vale? Si queréis ayudarnos y apoyar a este podcast, pues dais al botoncito azul de apoyar, y por 1,49 € al mes, que podéis quitaros cuando vosotros queráis, o eso por lo menos es lo que dice iVoox. Sí, porque bueno, en realidad tendréis el contenido extra. Están pagando a iVoox, y sí. iVoox luego nos da a nosotros lo que algún día nos da. No sé. Y nada, y dicho esto, nos vamos a los comentarios del programa número 32. Recuerdo, ya sé que me hago pesada, pero por si a alguien no le queda claro, si quieres que leamos tu comentario, pues si quieres que sea la semana que viene cuando lo leamos, dejas el comentario en el programa de hoy. Y ahora mismito vamos a irnos al programa 32, que es el de la semana pasada, y voy a leer los comentarios que nos hemos dejado ahí. Entonces voy al primer comentario que José... Espera, porque voy a coger el café. Hostia, se me ha acabado. Bueno, me queda un poquito. Joaquín, me queda un poquito. Joaquín, todos los lunes con el programa nuevo os lleváis unos minutos con lo del WhatsApp, y para más INRI, cuando va a empezar a relatar el caso, metéis otras 2 grabaciones con la misma cantinera del grupo de WhatsApp. Creo con que lo anunciéis un par de veces sería suficiente. Saludos. Bueno, ya le he contestado ahí contestamos o tú o yo en iVoox, y una de las cosas que le digo, no vamos a anunciar direcciones del vecino, o sea, las nuestras. Pero si te parece bien, Joaquín, yo cuando leí tu comentario, ese día podía leer porque te había recibido el ataque de un kiwi asesino que me hinchó los ojos después de dejarme sin voz y sin afonía. Pues sí, me pasa de todo, Joaquín. Yo te lo comento y os comento a todos los oyentes porque aquí somos muy familiares. Vamos a hacer un ejercicio para que no ser tan pesados, si te parece bien, ¿vale? Próximo programa, el 30 y... este es el 33, el 34, vamos a dejar 20-25 segundos, creo que duran las cuñas, los indicativos de los teléfonos. Por ejemplo, el del teléfono, ¿vale? Lo vamos a dejar en blanco. No vamos a poner nada, le pediremos a la vecina que no toque el piano, y nosotros vamos a actuar, por lo menos yo, que la paranoia me la he inventado ahora mismo, de emisor, ¿vale, Joaquín? El ejercicio voy a hacerlo contigo, a ver si me ayudas. Y tú harás de receptor, ¿vale? En 20 segundos, 25 sin decir nada. Entonces, yo emitiré un mensaje,
¿no? Puede ser que sea 673 44 50 80 el teléfono de contacto directo con el programa, puede ser. O tenemos un grupo de WhatsApp. Bueno, entonces ya he escuchado 2 voces. Y a ver lo que recibes. Según lo que recibas, pues me lo dices, te pones en contacto con el programa y ya hemos hecho un buen ejercicio y hemos ahorrado de repetir varias veces las cuñas del programa. ¿Qué pasa? Que si funciona, se comprueba alguna de las hipótesis o líneas de trabajo, que no teorías, porque ahora está muy en práctica decirlo de teoría, de la paraufología, de la parapsicología, como queramos decir, y la segunda parte es el inconveniente, que si funciona, puede ser que fuera del programa me dé por emitir mensajes. Entonces te estás cocinando y te llega ¡pum! Uy, no. 673 44 50 80. Llama. Ay, Llama. bueno. Joaquín, de todas maneras... Es ironía, ¿eh? Es ironía, no te lo tomes a mal. Pero José Antonio es muy así. Creo que te he hecho caso, no sé, ya nos comentarás. Lo he comentado así un poquito por encima, solamente el grupo de WhatsApp al principio, no lo he vuelto a decir. Pero incluso bueno, incluso podría igual, decir que Monse es del grupo, tampoco lo he dicho, ahora lo estoy diciendo. Pero bueno, que no lo he dicho y más que nada ha sido por tu comentario, que no nos lo hemos... O sea, que aparte de la ironía que ha tenido José Antonio, no lo hemos tomado a mal, es más... cuando nos dejáis comentarios así, que realmente tampoco lo has hecho con respeto, no he visto ninguna falta de respeto ni nada, sí que lo tenemos en cuenta, ¿vale? No, pero es que, ahora en serio, Yoki, el problema es que cuando lo repetimos en conversación, en el que sea el teléfono o el grupo, queda más en la mente, en la cabeza, en el oyente, porque si lo pones en cuña, por lo mismo... desconectas, sí, ¿vale? ese es el Esto problema. lo he hecho con la mano, no es una parafonía. Desconectas y por eso... Pues, lo decimos nosotros cuando hablamos. Es algo de radio, o sea, suele pasar. Y eso, simplemente eso, ¿vale? Joaquín, muchísimas gracias por tu comentario. Javier Díaz Martínez, muchas felicidades, una semana más, os habéis superado, sin duda sois los mejores. Javi, muchísimas gracias, Javier, porque es un oyente... Nos tiene mucho cariño. Nos tiene muchísimo cariño, siempre nos está apoyando... Y bueno, Javier, de verdad, un saludo muy grande y de verdad que creo que hasta incluso te consideramos amigo ya, porque de verdad siempre está ahí en todo y bueno, ahí está, ahí queda eso, Javi. Bueno, quien está también en todo es Anónimo. Anónimo, ya, o sea, esto sí que lo leo porque yo intuyo que pone, si me lo quitas lo veo, buen programa. Muchas gracias, Anónimo. Lida One, el otro día me rectificaste. Aquí, yo es que castellano y justito. Me ha encantado el programa de Lola. Muchas felicidades y enhorabuena por el programa. Creo que Lola en Berlín se debió de topar en ese piso con algún paciente. Besos. Puede ser, a lo mejor. Sí, luego también hay varios comentarios sobre el caso. Braulio R, entrevista muy bien hecha, gracias. Bueno, se hace lo que se puede. José Antonio tiene más tablas en esto. Lo tuvo que pasar mal la pobre Lola. Gracias, como siempre, por programazos como este. Gracias a ti, Braulio, por estar ahí cada semana. Bueno, hay que decir que más que entrevista lo que hacemos es charlas entre amigos. Sí. Y como si yo llego aquí, te comento... Ay, que se me está durmiendo el pie. Oye, esto me lo ha copiado, se me suele dormir a mí en los pies. Y estamos aquí entre amigos y comentamos, ¿no? Y me ha pasado esto y yo creo que también eso se nota y eso transmite pues la sencillez que también se queda bastante. Rafael Pima, muy buen programa como de costumbre, gracias Rafael. En relación al testimonio de Lola, hay que destacar la naturalidad y simpleza con las que cuenta sus vivencias, sin adornos ni exageraciones, tan habituales en circunstancias como la suya. Pues sí, la verdad que hay veces que la gente... Pero bueno, no sé si es más la experiencia como tal o la persona que cuenta esa experiencia, como el programa a veces que la emite, que bueno... A ver, la mayoría de ocasiones es el divulgador, sea de misterio o no. O sea, si no es de misterio y generalista ya es demasiado. Pero sí, yo creo que la persona, dentro de lo que cabe, lo cuenta con normalidad. Ferzal 86, muy buen programa, que se mejore José Antonio, saludos, soy Fernando. Bueno, pero Fernando ¿qué?
Fernando... a lo mejor sencillamente he dicho soy Fernando. Ah, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor simplemente dice soy Fernando porque como en el nick, en el nombre no pone Fernando, pone Bueno, Fer. se intuye Fer. Se entiende, sí. Pues saludos, Fernando. Flor, sobra decir que sois geniales, esperando los domingos para escucharos. Sois adictivos, gracias por compartir vuestro esfuerzo con nosotros. Gracias, Flor, a ti por estar ahí. Y Flor es nueva, porque Sí, creo sí. que no ha escrito nunca. Isabel Palomino, impresionante testimonio, gracias por vuestro programa, un gran abrazo. Más por aquí, Francisco del Toro Zamora. ¿Sabemos de si pasa en el blog, además de en tu piso? ¿Podrían sacarse los padrones de los antiguos habitantes? Bueno, nos comentaba esa mujer que vino ahí al piso, que parecía que al principio se quejaba de que escuchaba ruido, pero luego fue como si lo estuviera entendiendo todo. Sí, pero claro, el problema es que lo comento a Francisco en el porque ahí respondemos, como decía, en el audio de iVoox, es que, bueno, también no lo puede aclarar ella, Lola, cuando lo escuche el programa, es que ella está allí pocos meses, y de los pocos es trabajo, estudio y encuentro con lo insólito. No creo que le diera mucho tiempo a... De hecho, el destacar el asunto de que pierde la fianza y todo y tampoco hace por recuperarla, ¿eh? Imagínate si tenía ganas. Pero bueno, de que eso. es un buen dato, a ver si puede comentarlo Lola, porque en este tipo de casos, y bueno, Francisco bien lo sabe, pues también es un dato a tener en cuenta. Anónimo, cuando pueda os apoyaré, me tengo que suscribir a iVoox y enlazar una cosa, pero en breves lo hago porque os lo merecéis tanto que hasta me voy a registrar aquí. Bueno, mira, a ver, Anónimo, eso vale oro, ¿eh? No el que nos apoyéis, que nos apoyes, que también, pero que te registres después de... No, claro, es que hay gente que una de las cosas para apoyarnos es que te tienes que registrar, y hay gente que no se quiere registrar, pero bueno. Miriam FG 75. Buenísimo programa como siempre. Lo de Lola me ha recordado a lo mío con mi hija, que hablaba con su abuelo que nunca conoció y me lo describía y era mi padre. Y además las dos con hijos con autismo de Sevilla. Bueno, yo creo que Miriam ya es la persona que tuvimos el caso hace unos programas y como tú decías, hay casos, no solo por lo último que le pasa a la madre de Monse, sino que hay casos similares, ¿no? Y en este caso, pues, como el de Lola, ¿no? Lo que comenta Lola y bueno, es una muestra, ¿no? Vigía, venga, lee tú ese. ¡Buah! Buen programa, saludos. Anónimo, no he vivido nada similar, por lo que no puedo saber qué sintió ella realmente, pero lo tuvo que pasar mal. Va a decir yo realmente mal, pero me lo estaría inventando. Pasar mal. Gracias por el programa, porque os sigo desde hace tiempo y lo que queda, pues sí, lo que queda. Bueno, eso no sé si ha sido casi... Bueno, una amenaza, no. Belén. Una experiencia súper interesante ese piso. Hay diversas apariciones de piernas o de torsos. Es curioso como si les faltara energía para aparecer. En alguna ocasión leyendo, o sea, escuchando podcasts, son también hipótesis que otros divulgadores y experimentadores dan. La verdad es, pues sí, podría ser. Y creo que son más bien espectros, que hacen siempre el mismo recorrido. Lola está claro que es sensitiva, así como sus hijos, y lo hereda de su madre. Lo dicho, muy interesante. Buen testimonio, besos pareja, mejórate, José Antonio, para que luego digas que no te cuidan tus oyentes. Pero si yo no digo nada. Bueno, ya me lo invento yo, a ver. Si así queda bien, sí, a verdad. ver. Sí, ahora los que ya te digo que los que me atacan son los kiwis. Sí, ya es la segunda vez que te pasa. Sí, Pasa que no te acordabas, le dio un cachito de kiwi a la pequeñaja y en vez de... Eso es después de la afonía. Sí, eso fue después. Cuando ya estaba mejor de la afonía, Sí. llegó un día de trabajo, cosas de matrimonio, así de esto. Escenas, eso, cosas no, escenas. Llegó del trabajo y me hace y digo, ¿qué pasa? Dice, no te preocupes. Digo, ¿qué pasa? Y me lo veo con los ojos rojos, hinchados. Digo, ¿qué ha pasado? Claro, lo primero que pensé es, este hombre ha pillado, ¿cómo se llama esto? Conjuntivitis. Me dices que resulta que le he dado un cacho de kiwi a la Peque y al John. Y se ve que había estado tocando el kiwi y no se lavó las manos y se tocó los ojos.
Y bueno, le hizo una reacción a los ojos, que ya cuando estaba embarazada le pasó lo mismo, pero no se acordó. Y bueno, que se le pusieron los ojos. Pasa que esta vez actué rápido, te puse un antibiótico que teníamos de ocular y se te pasó rápido. ¿Ves? Ahí ya tenemos que aprender de la divulgación de misterio. Ese kiwi... Te quería atacar. Este kiwi estaba... lo pusieron, creo que es en el Carrefour, y esto que no patrocina el espacio, lo puso allí para que yo fuera, lo comprara, y lo puso la CIA. Para que no dijera las tonterías que digo habitualmente. Y entonces ese kiwi me atacó. Y antes de despedir, porque tengo que comentarlo, Joaquín, acabo de dejar de emitir el 673 44 50. 80. Eso. Es que... Bueno, lo dejo ya de emitir. 673 44 50 80. Anónimo, a mí me pasa eso y el primer día me voy, así que ole y ole por la mujer y ole a vosotros por los programas que hacéis. Gracias, pero sí, yo haría lo mismo. Yo creo que el primer día... Bueno, es que creo que el primer día no es cuando ve las piernas, eso ya es cuando se larga directamente. Sí, eso ya cuando dice ya... Dijo, a mí ya me habéis visto bastante en este piso. Sí, a ti el piso te ganó por la bañera esa que tanto te gusta, antigua. Oh, qué bonita. Pero también te hubieras ido. Sí, me hubiera ido, pero qué bañera. Pero antes me tendría que dar un baño en ese tipo de bañera que... me encanta. Bueno, pero también es muy dada en películas de terror a salir sangre. Ya. ¿Por qué me tienes que estropear todos los momentos así? Pero claro, hombre, ¿tú sabes lo que es limpiar una bañera de ese tipo? Porque se ensucia mucho. Oh, lo que hay. Ay, Dios mío. Pues bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que... No sé si hayáis pasado un buen rato, no sabría qué decir, porque claro, es que si decimos en un programa de misterio, espero que hayáis pasado un buen rato. Queda mal, ¿verdad? Queda raro porque le quita un poco de... Tenemos que decir, esperemos que cuando... Que lo hayáis pasado muy mal, que hayáis pasado mucho miedo. Claro, que ahora mismo estéis con todas las luces del piso encendida y cantando mientras vayáis a los pasillos, al lavabo, para que no os pase nada, por ejemplo. Eso estaría bien. ¿Ves? Pues eso, espero que ahora mismo tengáis todas las luces de vuestro piso encendidas y tengáis que ir cantando. Pero a ver lo que cantan también, claro. No sé, por el pasillo para ir a vuestra habitación, al lavabo, y que tengáis que encender hasta la última lucecita después de haber escuchado este programa. Y nada. Yo espero que lo hayáis pasado bien, punto. Bueno, pero el otro también, ¿eh? Sí, también. Las dos cosas. Las dos cosas. Pero eso sí, lo que prefiráis vosotros, lo que más rabia os dé. Si habéis tenido alguna experiencia anterior a esto que estamos comentando, 673 44 50 80, los sin nombre radio@gmail.com y todo el resto de vías de comunicación del programa. Casi todo me parece que es los sin nombre radio. No sé, porque cuando acabemos ahora voy a poner las cuñas, o sea, también pueden quedarse y escucharlas. Y nada, queridos amigos, queridos oyentes, nos oímos, nos escuchamos. ¿Dónde? Aquí, en Los Sin Nombre. Los Sin Nombre con Yolanda García y José Antonio Roldán. Ya no tienes excusa para ponerte en contacto con nosotros. 673445080, teléfono directo de comunicación con los sin nombre. Los sin nombre. No se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.